Muy buenos días. El día de hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Y hay dos fechas que se parecen mucho, una en mayo y la que celebramos el día de hoy en septiembre. En un principio eran dos acontecimientos diferentes. Uno era el descubrimiento de la cruz de Cristo que Santa Elena, la mamá de Constantino, realizó en una búsqueda por encontrar la cruz de Cristo. Y el día que se descubrió, se instauró como una fiesta, ¿no? El descubrimiento de la cruz de Cristo. Una reliquia que aún el día de hoy se conservan partes de ella, en donde nos expresa que efectivamente, históricamente, Jesús murió por nosotros en una cruz. Pero otra fecha que es diferente a esa es la que celebramos el día de hoy, que es la exaltación de la Santa Cruz. Es decir, que la cruz se ponga por encima de todo lo que hacemos. Y el evangelio que escuchamos el día de hoy es uno de los evangelios no solamente más conocidos y más citados, sino que quizás me pudiera atrever a decir, es la parte del evangelio más importante. Es el corazón, porque resume de una manera increíble toda la historia de la salvación. Podemos decir que en un lado tenemos el Nuevo Testamento, el amor de Cristo, y en el otro lado se toma el Antiguo Testamento y en medio está precisamente la cruz de Cristo. Escuchemos parte de lo que vamos a leer en el Evangelio el día de hoy en la misa. Y dice así: y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga en él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Y de qué manera el Hijo del Hombre va a ser levantado? Precisamente en una cruz. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento qué fue lo que hizo Moisés, qué sucedió para que Moisés levantara una serpiente en el desierto, pues bueno, el pueblo había pecado, había murmurado contra Moisés y Dios se molestó que dejó que hubiera muchas serpientes venenosas que surgieran entre ellos, símbolo del pecado que habían cometido, símbolo de la crítica, del veneno. Las serpientes venenosas los muerden y muchos de ellos empiezan a morir. Cuando el pueblo recapacita y se da cuenta de su error, se acerca a Moisés y le pide que interceda a Dios por ellos. Moisés eleva la voz al cielo, intercede y Dios manda a Moisés que haga una imagen de una serpiente de bronce, que la ponga en un palo y la levante, y todo aquel que había sido mordido por la serpiente, es decir, todo aquel que había sido envenenado, que había pecado, al mirar a esa serpiente, esa imagen, al mirar la imagen de la serpiente que Moisés estaba levantando, entonces ellos iban a ser sanados. Y fueron sanados, de hecho. Algunos escrituristas mencionan que la serpiente que Moisés levantó en el desierto era una serpiente ya muerta. La imagen que nosotros pudiéramos tener es cuando vamos en algunas de las carreteras de nuestros países, en México, en el norte de México, suele haber muchas serpientes de cascabel que las amarran y las dejan en algunos postes, unas para venderla y otras para anunciar que ese lugar es de víbora de cascabel. Hay que tener cuidado cuando se camina por ahí. De la misma manera, dice Jesús, de la misma manera el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y compara la imagen que Moisés hizo. Jesús en la cruz, vemos qué es lo que simboliza ver a Jesús en la cruz. El pecado derrotado, el pecado vencido, la maldad que fue vencida. ¿Por qué? Por el amor que Dios nos tiene. Una vez un protestante se acercó a mí y me preguntó con una pregunta genuina, que por qué nosotros teníamos muchas cruces, que para él era un poco rudo el tener eso. Él me daba este ejemplo: si a un ser querido tuyo lo hubieran matado con una pistola, ¿verdad que tú no tuvieras pistolas en todos lados para recordar la muerte de tu ser querido? Lo que yo le dije
y que creo que es la respuesta, es depende de cómo lo estás viendo. Si tú estás viendo la cruz como el instrumento de tortura y de muerte de Jesús, pues efectivamente nadie va a querer recordar eso. Pero si tú ves la cruz con la misma mirada con la que Jesús la vio, es decir, nadie le quita la vida a Jesús, dice en el Evangelio de San Juan, sino que es Él el que la entrega. Es Él el que nos da la vida, nos da su vida. Entonces la cruz es el instrumento que Jesús escogió para mostrarnos su amor. La cruz para nosotros no simboliza el instrumento de tortura, más bien simboliza el instrumento de amor que nosotros tenemos que mirar. Obviamente no solamente la imagen, sino mirar a través de esa imagen y descubrir el amor que Dios nos tiene. No era tanto que el pueblo de Israel viera la imagen de la serpiente y quedaran inmediatamente sanos, sino que al mirar la imagen de la serpiente ellos pudieran ver a través de ella que solamente hay un Dios que es fiel y que este Dios es el que les da la medicina y lo que ellos necesitan. Nosotros al contemplar la cruz queremos mirar a través de ella el amor que Dios nos tiene. Además de que Jesús en el Evangelio lo dice muy claro: aquel que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. Claro, para nosotros sería una forma muy caricaturesca imaginar que se está refiriendo a una medalla o a un utensilio. No, más bien se está refiriendo al compromiso, más bien se está refiriendo a nuestra identidad de cristiana, a no tenerle miedo al sufrimiento, a enfrentar la realidad. La cruz para nosotros es el acto de amor que nosotros hacemos. ¿Y en qué momento tú puedes decir que amas? En el momento cuando eres capaz de olvidarte de ti mismo y hacer lo que vas a hacer por el bien de tu hermano. Porque amar cuando nada más sientes bonito lo que haces por el hermano es una forma muy pobre y quizás hasta egoísta. Pero cuando te duele, cuando sufres, cuando lo haces por un compromiso, ahí es donde está el verdadero amor. Ahí está donde nosotros, a ejemplo de Jesús, somos capaces de olvidarnos un poquito de nosotros mismos para entonces sí poder dar la vida. Hay una parte en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, donde me gusta mucho porque cuando le presentan la cruz a Jesús en la película, es una película, cuando le presentan la cruz a Jesús, el actor que está representando a Jesús abraza la cruz. Parece, y ese gesto es como que lo que quiere representar el autor, el actor, es precisamente que es Jesús quien toma la cruz. Y es en la cruz donde toma todas nuestras miserias y Él las crucifica. En la celebración de Semana Santa, que ya en otro momento les explicamos, que es una sola celebración el viernes, desde el jueves, viernes y sábado, es una celebración y en medio está la cruz, la exaltación de la cruz. Se levanta la cruz y decimos: mirad el árbol de la vida donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y hasta hacemos un gesto de veneración a esa cruz, a la cruz. El domingo, el sábado en la noche, en la vigilia del domingo, se levanta no la cruz, sino la luz de Cristo el cirio. Nosotros tenemos que levantar en nuestra vida la cruz. Nosotros tenemos que enfrentar las situaciones quizás difíciles, adversas, pero a ejemplo de Jesús, hacerlo con amor. A Jesús nadie le quita la vida. Él es quien la entrega y Él escoge incluso entregarla de tal manera que no nos quede duda del amor que Él nos tiene. En el peor de las muertes que pudo haber existido en aquella época, tan pública y tan infame, tan vil, fue la que Jesús escogió. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender que es responsabilidad nuestra transformar lo que es vil, lo que es muerte, en vida. ¿Cómo? Con nuestro diario vivir, poniendo lo mejor de nosotros en cada acto que hacemos. Y este Dios
el Dios que no nos condena, sino el Dios que nos ama, el Dios que nos busca, el Dios que nos da a su Hijo para que creyendo en Él tengamos vida. Que sea este Dios quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay gente que mira la cruz como un signo de derrota, de muerte, de violencia contra Jesús. A través de la mirada del Evangelio y de la mirada de Jesús y del corazón que ha experimentado el amor de Dios, nosotros vemos la cruz no como un signo de derrota o de violencia, sino ahora la vemos como un signo de amor que Dios nos tiene. En tu vida, contempla la cruz que tú tienes. Contempla aquellos momentos y situaciones que a veces son difíciles de poder cargar. Y la pregunta que debemos hacernos es, para nosotros, ¿esto que hacemos es un signo de dolor, de muerte, de violencia? ¿O será que nuestro amor es más grande que puede transformarlo precisamente en semillas de amor, de fe y de esperanza? Lo he dicho en otro momento. Si tú sientes que tus hijos te están quitando tu tiempo, entonces te falta amor a ellos. Si tú sientes que el amor y el servicio a tu hermano es pérdida de tiempo, es dolor, te está costando mucho, entonces quizás nos falta ponerle un poquito más de amor para transformar esos actos en verdaderos actos de amor. Que tengas un excelente día.